La hora 19:37. Pasaron ya unos cuantos años. Fue en julio de 2008 que Aerolíneas Argentinas volvió a la órbita estatal después de una serie de experiencias francamente desastrosas y de que la empresa fuera vaciada. Y sin embargo, pese a lo que se pudo suponer por la tremenda inyección de dinero medida en miles de millones de dólares que a partir de ese momento recibió Aerolíneas, la eficiencia de la empresa no mejoró. Hoy, es cierto, desde hace 3 años se pone menos dinero en Aerolíneas, lo que no significa que estemos enfrentando a una empresa que se ha puesto a la par de la competencia. Franco Rinaldi es autor justamente de un trabajo sobre Aerolíneas Argentinas, 2000 días de pérdidas Aerolíneas Argentinas. ¿Qué tal, Franco? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, encantado de saludarte. Bueno, igual está más o menos planteado, estamos en el marco todavía de un conflicto entre el Estado y entre la conducción de Aerolíneas Argentinas, o sea, el gobierno de Mauricio Macri, en resumidas cuentas, y los gremios que operan fuertemente dentro de Aerolíneas Argentinas, ¿no? Una situación, se podría decir, que por el momento es la reiteración de todo lo que hemos visto antes. Sí, absolutamente. Digamos, la conflictividad sindical y política, por tanto, adentro de la compañía, obviamente bajó mucho durante el periodo del kirchnerismo, el último periodo del kirchnerismo, después de que la empresa fue expropiada y que pasó a control del Estado Nacional, porque básicamente lo que hizo la anterior gestión, la anterior conducción, fue darle al sindicalismo aeronáutico en términos generales, sobre todo diría a pilotos, a los gremios de pilotos y a los gremios de aeronavegantes, un poquito menos a los de técnicos, pero básicamente lo que le entregó fue un montón de beneficios, firmaron cheques en blanco por un montón de privilegios que la empresa obviamente no puede pagar y que la convierte en una empresa insustentable, que es una empresa que básicamente depende del aporte de todos nosotros para poder seguir abierta, pagar salarios, combustibles, alquiler de aviones, etcétera, etcétera, para financiar su déficit, pero básicamente además se le otorgó a los gremios aeronáuticos, yo diría con especial hincapié en estos dos que te decía, aeronavegantes y pilotos, la potestad de la co-conducción de la empresa, digamos, la gestión de la expresidente, la señora Cristina Fernández de Kirchner, avanzó hacia una co-conducción, a un co-gobierno de la empresa, que obviamente ha redundado en un déficit crónico de la empresa, en una empresa totalmente inviable, en una empresa de la cual siempre se prometió. Hay un montón de declaraciones públicas, de hecho, del expresidente de Aerolíneas Argentinas, diciendo que Aerolíneas en el 2010 no va a dar más pérdida, en el 2012 no va a dar más pérdida, en el 2014 no va a dar más pérdida. Y de hecho hubo la última asamblea legislativa ante la que habló la expresidente de la Nación, tal vez ustedes lo recuerden, habló de que la empresa tenía un superávit. La verdad es que después los mismos balances que firmó la última conducción mostraron que la empresa recibió alrededor de 5.000 millones de dólares en todos los años de 2008 a 2015, es decir, en 7 años, y esa cifra fue básicamente no para capitalizar a la empresa, no para invertir, sino básicamente para financiar un déficit. Claro, porque si hubiera recibido 5.000 millones de dólares para inversión, hoy sería la empresa aérea más poderosa del mundo, o estaría entre las primeras 5, ¿no? No tengas la menor duda, con 5.000 millones de dólares compras prácticamente una compañía como Gol, o más que una compañía como Gol, la empresa low cost brasilera, que tiene alrededor de 160 aviones, para que te des una idea. Y Aerolíneas Argentinas tiene, cuando la dejó el doctor Rical, es decir, la administración del gobierno de la doctora Kirchner, la empresa tenía 74 aviones, de los cuales más de 50 son alquilados. Ahora, en los últimos 3 años, ¿en qué se ha equivocado esta gestión de Aerolíneas? Es cierto, se ha puesto menos dinero, pero igual sigue siendo una empresa que no está a la par, a la altura en términos de competitividad con sus pares del resto del mundo, ¿no? O sea, es que con mi equipo de trabajo, que trabaja palmo a palmo conmigo para
para mi laburo, para nuestro trabajo como consultores, hemos estado haciendo las últimas cuentas de Aerolíneas Argentinas, y si vos haces la cuenta en pesos, la verdad es que no hay una gran diferencia en la cantidad de pesos que le está transfiriendo el Tesoro Nacional a Aerolíneas Argentinas por año que lo que le transfería el gobierno kirchnerista. Lo que sucede es que ahora la cuenta en dólares se da más bajo, Sí. porque el dólar en 2011 o en 2010 estaba 3 y pico, estaba 4 pesos, y el gobierno del presidente Macri arrancó con un dólar de 14, entonces, digamos, y ahora 40, con lo cual si vos haces el promedio más o menos de la cantidad de miles de millones de pesos que el Estado Nacional Argentino le ha transferido a la empresa para financiar su déficit, más o menos el promedio de pesos transferidos es el mismo. Con Ajá. lo cual, Qué buen detalle. lo que vos tenés es que son menos dólares, pero es verdad, son menos dólares, sobre todo porque la empresa ha licuado mucho su gasto en dólares por la devaluación. Porque los empleados de Aerolíneas Argentinas, los 12.500 empleados que más o menos tiene la compañía, todos cobran en pesos. Sí. Entonces, digamos, básicamente ahí te bajó mucho tu costo en pesos, y eso más una caída del precio del petróleo, que eso también hay que decirlo, es lo que explica el ahorro en dólares que ha tenido para el Estado Nacional la compañía. En pesos, la empresa te diría que casi no ha ahorrado nada en comparación con la última gestión. Pero para responder tu pregunta, yo creo que básicamente la empresa se ha confundido, o el gobierno del presidente Macri se ha confundido o se ha equivocado en algo fundamental para la empresa, que es tener un plan. La falta de plan ha hecho que en 3 años la empresa no tenga ningún sentido, no tenga ningún curso, no se parezca a nada distinto de lo que era, que no haya podido mantener la continuidad de un gerente general y un presidente de la compañía que pueda irradiar autoridad y que pueda contarle no solo a los empleados, sino también al resto de la opinión pública hacia dónde va Aerolíneas. Entonces, básicamente lo que hay es nimiedades, ¿no? Digamos, se dice, bueno, mejoramos la puntualidad, bueno, bajamos un poquito, pero ¿cuál es el plan para Aerolíneas? ¿Qué va a hacer Aerolíneas? Una chartera, una empresa básicamente regional, una empresa básicamente doméstica, una empresa que va a mezclar un modelo de negocios low cost con un modelo de red. No sabemos, y básicamente no se puede saber cuando vos importás gente del sector empresario, pero no del sector empresario aéreo o del sector empresario aerocomercial, que básicamente lo implantás en una empresa que tiene muchas singularidades, que tiene muchas especificidades, que necesita mucha consistencia técnica para poder diseñar un plan. Por otro lado, también creo que el gobierno se ha equivocado en la disolución, el ministro Dietrich, yo creo que se equivocó en la disolución de la Secretaría de Política Aerocomercial, porque la Secretaría de Política Aerocomercial me parece que puede haber sido un órgano, un raviol dentro del esquema del Ministerio de Transporte, que podría haber sentado a todas las partes desde el comienzo y haber evitado muchos de los últimos, sobre todo de los últimos conflictos sindicales que hemos visto en los últimos tiempos, que son para mí producto de algún problema de la política que ha tenido en ese sentido el Ejecutivo Nacional y el Ministerio de Transporte en particular. Bueno, lo que pasa es que la política mete mucho la cola en Aerolíneas, porque es obvio que buena parte de la agitación es incentivada desde afuera, por razones que son ajenas al trámite, digamos, diario de Aerolíneas, ¿no? Por supuesto, pero yo, digamos, que los gremios están politizados, que los gremios odian al presidente Macri, que tiene un odio patológico, que los gremios son básicamente kirchneristas, que están muy asociados todavía al justicialismo no racional, digámoslo así. Eso es, hoy por hoy es una verdad de perogrullo. Después de 3 años de administración nacional, me parece que ya hay responsabilidades que son inexcusables para el actual gobierno de
cómo no ha podido enfrentar y resolver este problema, ¿no? Ahora, más allá de los altos costos, la ineficiencia, etcétera, el problema central de Aerolíneas es que no es una empresa confiable. Es decir, desde el punto de vista del usuario, el usuario, cada vez que adquiere un boleto de Aerolíneas, está comprando un boleto de lotería. No sabe si sale o no, no sabe si va a volar o no va a volar, o si en el caso de que vuele, si va a poder regresar. Y eso, evidentemente, es la diferencia de todas las otras aerolíneas, ¿no? Absolutamente. Y aparte de eso se ha intensificado en los últimos meses con errores en la gestión y en la conducción que a mi juicio son inexplicables, salvo por la falta de competencia del management que tiene la empresa. Pero 3 años, 3 presidentes distintos, me parece que dice bastante. Y los gremios, creo, tratando de conseguir que se vaya otro presidente y venga uno nuevo, me parece, ¿no? Perdón, no te entendí. Los gremios tratando de conseguir que se vaya este presidente de Aerolíneas y venga otro. Sí, digamos, los gremios lo que quieren es cogobernar. Ajá. Quieren cogobernar y mantener privilegios, y el cogobierno es, porque me dicen, ¿cuáles son los privilegios y a qué se refiere con espacio de poder? Bueno, cogobernar la empresa. Sean ellos quienes decidan hacia dónde va la empresa, a dónde se vuela y a dónde no se vuela, qué avión se incorpora y qué avión no se incorpora, cuántos empleados, cuándo se puede incorporar empleados, cuándo no se puede incorporar empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Los gremios quieren tener voz y voto activo en la conducción de la compañía, y la compañía, para poder quitarle eso y que al mismo tiempo no se le transforme en un conflicto de autoridad de la empresa, necesitaba una capacidad técnica que no ha sido el caso, desafortunadamente. Ahora, vos mencionabas recién la cantidad de empleados de Aerolíneas, 12.500. En relación a aerolíneas, a empresas similares del mundo, ¿es mucho, es poco, es lo suficiente, lo necesario? Desafortunadamente es mucho. Aerolíneas Argentinas es una compañía que, por su tamaño, por la cantidad de horas que vuelan sus aviones, debería tener un promedio de alrededor, debería andar muy bien con un promedio de 100 empleados por avión, y estamos en los 150. Con lo cual yo sé que esto es antipático de decir, pero yo no puedo contestar algo que no sea verdad, porque mi obligación moral, mi obligación además con la opinión pública, es decir las cosas como son. Pero estamos hablando entonces de un excedente como de 4.000 empleados. Estamos hablando de un excedente de empleados muy importante, absolutamente, que no se soluciona creciendo. Desgraciadamente no se soluciona creciendo. Aerolíneas Argentinas tenía la oportunidad histórica, el presidente Macri tenía la oportunidad histórica, cuando inició su administración, de iniciar un proceso de reestructuración que posiblemente hoy tendría a la compañía creciendo. Y desafortunadamente se ha decidido un siga. La primera presidente designada, que era la señora Gisela Costantini, que venía del mundo automotor, básicamente le aprobó la gestión al doctor Recalde. Y bueno, ahora 3 años después tenemos un presidente que dice que la empresa está quebrada. Entonces, ¿cómo es? Era, como decía Gisela Costantini, de la cual el gobierno se vanagloriaba de haber designado una presidente que entendía todo, que era muy buena, que era competente para el cargo, etcétera, etcétera. O es la que dice el ingeniero Luis Malvido ahora, el ex Telefónica, que nos dice que la compañía está quebrada. Y si ahora se pudiera realmente conseguir un statu quo con el personal, con los gremios, lo que me parece que es una utopía, sobre todo cuando estamos en las puertas de un año fuertemente electoral, como es el 2019, lo que me lleva a suponer, estoy suponiendo nada más, y creo que no me voy a equivocar, que la conflictividad en Aerolíneas va a ir en creciendo. Si esto no sucediera, ¿cuál sería el rumbo? Porque estamos hablando de una empresa que tiene personal suficiente como para crear otra pequeña aerolínea. Sí. No, el rumbo en estos momentos, a un año, a 8 meses de las elecciones presidenciales, va a ser muy difícil de trazar. Yo lo que creo, un nuevo rumbo para la compañía. Yo lo que creo es que la empresa va a intentar, y lo que el gobierno va a intentar hacer, es que la empresa se mantenga dentro de lo posible, lo más estable posible, hasta que lleguemos a las próximas presidenciales. Y después de las próximas presidenciales se abrirá de nuevo una oportunidad
para que el propio presidente Macri o quien lo suceda en el cargo pueda anunciar que Aerolíneas Argentinas va a iniciar el necesario proceso de reestructuración. Pero me parece que es utópico y real pensar que Aerolíneas Argentinas va a encontrar en los 8 meses que quedan antes de las próximas elecciones presidenciales un curso para iniciar un proceso de reestructuración, que es lo que la empresa necesita. Cualquier cosa, cualquier promesa que se haga y cualquier cosa que se diga sobre Aerolíneas Argentinas que no tenga atada la palabra y la idea de que la empresa va a iniciar un proceso de reestructuración es pan de hoy, hambre de mañana. Queda claro. Franco Rinaldi, gracias por habernos ayudado a repasar el tema. Un abrazo y hasta pronto. Igualmente un abrazo grande para todos.